A paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti e como cada semana nos sentamos, aleluia, para estudar a Bíblia. Estamos com os livros do Novo Testamento e hoje vamos a estudar o livro dos Atos dos Apóstolos. Se você quer ter también quiere visualizar otros vídeos aquí mismo en el canal de la Iglesia Evangélica de Ruti. Y también pueden nos seguir por Instagram, por Facebook y también tenemos nuestro site de iglesia con el mismo nombre para que você possa conhecer un poco más de nuestra congregación y el trabajo que estamos haciendo. Y como siempre, convidado a nuestros cultos de domingo. Bem, hoje vamos a falar do livro histórico, como já falamos, o Novo Testamento está separado por vários tipos de livros, amém? Os evangelhos que falam de as boas novas, ¿verdad? Da vida de Jesus, até desde seu nascimento hasta sua ressurreição e ascensão, Mateus, Marcos e Lucas, especialmente o João, fala também do trabalho ministerial de Jesus, mas tem um ênfase, ¿verdad? Um pouco mais profundo, mais espiritual. Agora vamos entrar no livro dos Atos, que é um livro histórico, amém? Do primeiro século da igreja, depois da ascensão de Jesus. Y seguidamente continuaremos con las cartas paulinas, amén, las cartas que escribió apóstol Pablo. También vamos a estudiar las epístolas pastorales que él mismo escribió a Timoteo, a Tito. Otras cartas, amén, universales que se llaman do Judas, amén, primera, segunda, tercera de João, primera, segunda de Pedro. Y al final falaremos do libro de Apocalipsis. Entonces, este é o conteúdo desta aula de dia de hoje. Como sempre, introdução, tema central, autor, data em que foi escrito, destinatário, finalidade, conteúdo do livro, resumo do livro, peculiaridades, palavras-chave, ideias, características, grandes eventos, passagens famosas e, como sempre, temos que ler. Temos que ler, amém, as escrituras, temos que ler o Novo Testamento, temos que ler o livro dos Atos para poder receber, aleluia, o pão, para poder conhecer mais. Amén, do que estamos falando. O segundo tratado de Lucas, ¿verdad? Como ya falamos, o primeiro tratado sería o Evangelio, completa a historia do Novo Testamento. Este Novo Testamento, este libro de Atos, perdão, abrange a história desde o momento que Cristo ascendió e a seu subsequente derramamento do Espírito Santo no Pentecostés até a expansão da igreja em Roma. Mostra como a igreja de Jesus cresce, ou cresceu de um pequeno grupo de menos de 200 fiéis para uma grande comunidade espalhada até os confins do Império Romano. Atos é a ponte entre os evangelhos e as epístolas, visto que a igreja é apenas brevemente mencionada nos evangelhos, enquanto as epístolas já a pressupõem. Você vai encontrar que o evangelho é, verdade, está focalizado principalmente na vida de Jesus, a sua obra na cruz do Calvário, sua ressurreição, y las epístolas ya son, están falando de una iglesia que ya está creciendo, que ya está viva, que está en movimiento. O libro de Atos une esos dos tempos entre la muerte y resurrección de Jesús y la vida da igreja. Então, em muitas partes do livro de Atos, você vai encontrar precisamente as igrejas las que foram escritas muitas das epístolas o cartas do apóstol Pablo. A importância de Atos reside precisamente em cobrir esse espaço histórico. O tema central de este lindo libro, el libro de Atos, es que es un tratado histórico sobre eventos relacionados a origen, crecimiento, perseguición y expansión de la iglesia de Jesús. Y tengan en cuenta esto, origen, crecimiento, perseguición y expansión. Él preenche a la cuna entre ese evangelio y esa epístola, como ya falamos antes, y hay un verso llave, que es Atos capítulo 1, verso 8, que dice, me seréis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Narra o que aconteceu após a grande comissão de Mateus, verdade? Fazeis discípulos, amém? Os 30 anos que seguiram a Jesus.
O Espírito Santo transforma homens fracos em aqueles que transtornam o mundo. Pedro e Paulo são os personagens centrais do ato. Vamos a entender, vamos a ver cómo, ¿verdad? Focalizan la vida, especialmente de estos apóstoles. Apresenta que o cristianismo não é uma ameaça à autoridade civil romana. As revoltas foram causadas por opositores. E o tema de Atos é mais histórico do que doutrinário. Esta parte quero pararme um pouquinho aqui porque é muito interessante. Já que não podemos, não devemos, mais bem, temos que ter muito cuidado de criar una doctrina de un libro que es meramente histórico. Amén. Que cuando falamos de doctrina, pues falamos doctrina de ensinamentos que debe a igreja colocar en práctica. Amén. O livro do Atos não foi escrito como um tratado doutrinário, pelo tanto, não podemos pegar o livro de Atos e dizer assim como o Senhor fazia, no Espírito Santo fazia assim no livro do Atos, assim também temos que fazer, assim como aconteceu com Paulo no livro de Atos, no Pedro no livro de Atos, temos que ter muito cuidado porque esse não é o propósito do livro do Atos, amém? A diferença das cartas apostólicas. E mesmo assim também lembremos que al momento de interpretar a palavra de Deus, que será probablemente otra aula que vamos a dar para la iglesia, ¿verdad? La hermenéutica o cómo interpretar correctamente a palabra de Dios, algo que es muy, muy importante eso. Vamos a ver que hay que tener en cuenta muchas cosas a la hora de interpretar contexto do propio texto, contexto histórico, contexto cultural, contexto geográfico, por qué escribió Paula, quién escribió, todo eso tenemos que tener en cuenta a la hora de interpretar la palabra, porque las doctrinas ven da interpretación que sacamos de las escrituras. Si a interpretación es errónea, a doctrina también es. Por eso es tan importante lembrar esto. El libro de Atos no es un libro doutrinário. No podemos sacar doutrinas o ensinamentos para a prática da vida diária dos crentes. Autoridad también. Lucas escribió esta obra histórica en dos volúmenes, Evangelio de Lucas y Atos, y la data sería no 65 después de Cristo. No se sabe dónde fue que él escribió y se abrange, ¿verdad? 30 años do 30 después de Cristo hasta 60 después de Cristo, o sea, da ascensão de Cristo, que aparece ahí en el primer capítulo, até a prisão domiciliar de Paulo em Roma. Amém? Esse é o último que acontece no livro do Atos, quando Paulo, verdade, é preso em seu domicílio em Roma. Destinatário. Teófilo foi o destinatário, ao igual que a carta o Evangelho de Lucas. Amém? Vai encontrar o mesmo a Teófilo. E como já falamos, quando estudamos o livro do Evangelho de Lucas, muy probablemente Teófilo era un hombre, un crente que quería conocer más la historia del Evangelio de Jesús y qué fue lo que aconteció. Y ese es el motivo por lo cual Lucas escribe. Amén. Y más también puede ser que Teófilo sea toda iglesia porque Teófilo significa filo de Dios. Amén. Deus, filho, y entonces sería filo de Dios. No, están esas dos interpretaciones que tal vez era un hombre y tal vez era para toda la iglesia. Como sea, Atos es una continuación de la obra iniciada por Lucas con su evangelio y debemos adoptar o mismo propósito de Lucas capítulo 1, verso 1 a 4, donde él explica que escribió esas cosas para que Teófilo tuviese conhecimento pleno da verdade. Em Atos, Lucas continua o relato do que aconteceu com a igreja após a ascensão de Cristo ao céu. Ele descreve a origem da igreja, seu crescimento e sua expansão. Y es algo que nos tenemos que saber que en esa época había muchos evangelios,
se escribían muitas coisas e habían relatos, habían histórias de Jesus que não eram, não pertenciam à inspiração do Espírito Santo. Amém? Então, ele sente a necessidade por causa de Teófilo, mas não sabemos agora, verdade, que foi o Espírito Santo inquietando a ele de escrever o Evangelho de ele mesmo, de Lucas, e também o livro de Atos, pela direção do Espírito Santo. Amém? Então temos que ter isso também em conta de que nessa época se escreveu muitas coisas e por aí han aparecido evangelios de diferentes personajes, amém? Mas não se aceitarão como parte dos libros inspirados pelo Espírito Santo, lo que se conoce como canon bíblico, por diferentes razones. Amén. Una vez finalizado este Nuevo Testamento, hablaremos también dos libros que se conocen como libros apócrifos. Amén. Y por qué no están dentro, no están reconocidos como libros inspirados por el Espíritu Santo. Conteúdo do livro de Atos. Vamos a encontrar ya dos primeros capítulos, un prólogo y o testimonio en Jerusalén. Amém? A antecipação da igreja, a fundação da igreja, o crescimento da igreja. Amém? E depois, casi no capítulo 3, vamos a encontrar os apóstolos pregando, curando, suportando a perseguição e também lá mesmo com os diáconos. No capítulo 8, encontramos os testemunhos em Judea, o evangelho chega aos samaritanos, a conversão dos gentios, a conversão de Paulo no capítulo 9, muito importante, o evangelho de Judeia, os gentios, a perseguição de Herodes, até o capítulo 12. A partir do capítulo 13 para o final, os testemunhos até os confins da terra. E aí já se focaliza muito nas viagens missionárias de Paulo. Amém? No capítulo 15, o concílio de Jerusalém, precisamente porque igrejas gentias estavam crescendo e então se teve que fazer uma reunião em Jerusalém para dar algumas pautas, amém, algumas regras aos gentios. Encontramos também a segunda, a terceira viagem, o julgamento de Paulo em Jerusalém e Cesárea e, ao final, a viagem de Paulo para Roma. Vocês serão minhas testemunhas. Aqui encontramos lugares importantes nos primeiros anos da igreja. No número 1, Jerusalém. Número 2, Judeia. Depois Samaria, viu? De mais perto a mais longe. E diz até os confins da terra. E damos graças ao Senhor porque já praticamente é uma realidade. Amém? A palavra do Senhor e a igreja já chegou até casi os confins da terra e a palavra já ha sido pues prácticamente traducida a todos los idiomas y dialectos del mundo. Amén. Y para eso tenemos que dar gracias a Dios pelo internet, ¿verdad? Pela tecnología. Aquí tenemos un resumen da cronología. No ano 30, nace la iglesia, día de Pentecostés. Amén. Así oficialmente como cuando se conoce o se reconoce un nacimiento de la iglesia, en un día de Pentecostés. Algunos hallan que la iglesia ya existía antes de no Antiguo Testamento, mas lo que acontece en los días de Pentecostés es algo que nunca había acontecido. El Espíritu Santo venifica, ¿verdad?, en aquellos hombres en el día de Pentecostés. No Antiguo Testamento sabemos que el Espíritu Santo llegaba más después, iba embora. Pero en Pentecostés el Espíritu Santo fica por una razón muy importante. Jesús morre en la cruz del Calvario y todos sus pecados, ¿verdad?, son perdonados. Y hay una nueva creación que es Cristo, ¿verdad?, en nuestras vidas, en la vida de aquellos apóstoles. Y ahora el Espíritu Santo puede ficar en la vida, ¿verdad?, de aquellos que acreditan en el Señor. No ano 30 sería un nacimiento de la iglesia. No ano 34 a conversión de Paulo. Pasaron 4 años después. E a 11, 12 anos depois da conversão de Paulo, ele começa a sua primeira viagem missionária. Lembremos que Paulo ficou, verdade, 3 anos depois dessa conversão, estudando, porque era uma pessoa, verdade, que conhecia bem o Antigo Testamento e, bueno, ele tinha uma experiência com o Senhor profunda nesses 3 anos. No ano 48, temos esse concílio em Jerusalém tão importante para que a igreja possa continuar expandiéndose. A segunda viagem missionária seria já 48, entre 51 depois de Cristo, e o início da terceira viagem missionária seria nos anos 53.
o ministerio de Paulo en Éfeso, en Grecia, nos anos 57 e 58, na prisão de Cesareia, e ao final, nos anos 60 até os 61, a viagem de Paulo a Roma. E aí, praticamente nesse ano 60, 61, terminaria, verdade? O período do livro de Atos. Bem, prólogo, e já vamos a entrar com um resumo de este libro de Atos, que nuevamente, por favor, lea. Amén. No fique somente escuchando de este vídeo. Es muy importante que usted lea. Segundo, tratado de Teófilo. A cuestión da restauração do reino de Deus. Amém? Eh, lembramos quando os discípulos falaram com Jesus antes da ascensão. Senhor, restaurarás agora o reino? E o Senhor Jesus dice, não os toca a vocês saber, ¿verdad? Os tempos, mas recebiréis poder quando receberdes o Espírito Santo e seréis minhas testemunhas. Essas três frases são tão poderosas no Senhor, no sentido de que a veces encontramos crentes hoy en día preocupados, ¿verdad? Con esos tiempos. Estamos oleando, ¿verdad? Guerras, pestes, terremotos, ¿verdad? Y estamos pues, esperando todos la vida del Señor Jesús. Y algunos profetizan, se lanzan a profetizar cosas, ¿verdad? Que va a acontecer aquí, que va a acontecer allá. Mas el Señor dice, no, Señor ya nos dio algunas señales de que va a acontecer al final de los tiempos. Mas dice, no tenemos que estar tan preocupados por eso. Lo que sí tenemos que estar preocupados es de recibir ese poder que es do Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer testimonio. Infelizmente notamos que el Espíritu Santo casi se ha convertido en un motivo para sentirnos bien, ¿verdad? Para que nos dé paz, para que nos dé gozo, nos dé alegría. Pero ese no es el propósito del Espíritu Santo. Ese no es el propósito principal del Espíritu Santo en nuestras vidas. El propósito principal del Espíritu Santo en nuestra vida es continuar a obra de Cristo. Amén. Seréis mías testimonios. Y ese texto es tan fuerte lo que Jesús fala ahí, seréis mías testimonios. La palabra testimonio es una palabra griega que es mártir. O sea, você vai receber o Espíritu Santo para morrer. Você vai receber o Espíritu Santo para morrer. ¿Cómo para morrer? Sim. Pero no solamente falando de que va a dar tu vida no circo romano o para la perseguición. No, 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 no. No soy eso. Porque gracias a Dios o por la misericordia del Señor, muchos creyentes no sufrimos perseguición. No es eso. Vamos a recibir el poder del Espíritu Santo para morrer a eu y para que Él faça su obra a través de nuestras vidas. Ese es el propósito. Eso es lo que está falando ahí Jesús. Va a recibir el Espíritu Santo para recibir o poder de morrer y Él continuar a su obra a través de nuestras vidas. Ese es el motivo pelo cual somos llamados cuerpo de Cristo. Testimonio en Jerusalén, capítulo 2, a maravillosa vinda do Espíritu Santo, vento, línguas de fogo, línguas y a conversación de 3.000 personas. Y os llamado ao arrepentimiento. Llegó, aleluya, la promesa, amén, que había profetizado el profeta Joel, amén. Y como ya falamos, no es un libro doctrinario. No podemos estar buscando las mismas cosas, amén, que aconteció en Pentecostés, vento, lenguas de fuego, lenguas, falaban otras lenguas, ¿verdad? Esa no podemos criar una doctrina de que eso es el Espíritu Santo. Y si no tenemos vento, lenguas de fuego, no tenemos lenguas, otros idiomas falando, entonces no tenemos Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y ahí vamos a encontrar a Pedro, dice, preenchido, cheio do Espíritu Santo, comenzó a pregar. Ese Pedro que estaba fugiendo, ese Pedro que negó a Jesús, ese Pedro que retornó a su vida antigua, ahora se levantaba diante de 3.000 personas para decir, vocês matasteis ao autor da vida. Y tenemos bien claro que aconteció lo que propio Jesús había falado. Pedro ya no era más. Pedro estaba muerto, ahora era Cristo a través de Pedro falando. Amén. Y por eso miles de personas se convertirán.
porque cuando Cristo fala, su palabra no retorna atrás vacía. Comenzamos a encontrar ya en estos capítulos a pregação dos apóstoles, la situación, ¿verdad? Triste que acontece también con Ananías y Zafira, cuando ellos menten al Espíritu Santo. Amén. Tenemos que entender que no fue eso lo que aconteció, vamos a decir de manera exacta, ¿no? Porque no hay forma de mentir al Espíritu Santo, porque Él es Dios, no hay forma de mentir. No, no es que el Espíritu Santo fuera engañado, sino que ellos tratan, ¿verdad? De mentir al Espíritu Santo. Y lo que aconteció, ¿verdad? Fue la muerte tanto de Ananías y de Zafira. Y, y yo pienso, hermano, que esto aconteció en el Nuevo Testamento y está escrito lá para que nos podamos tener en consideración, ¿verdad? Que tenemos un Dios que es santo. Encontramos los primeros diáconos en el capítulo 6 porque había mucho trabajo, especialmente con las viudas, con los órfanos, ¿verdad? O Espíritu Santo colocaba en el corazón de aquellos creyentes de aquella iglesia, ¿verdad? Ese mover del Espíritu Santo levaba a ellos a vender a sus propiedades, dice, colocada nos pés dos apóstoles y se compartillaba. Amén, para que ninguém tuviese necesidad. Ahora, permítame explicar eso. No voy a estar explicando todo el libro de Atos, no daría tiempo. Cada versículo, ¿verdad? Cada historia, no, no daría tiempo. Pero sí para explicar algo. No es que él vendía sus casas y entonces moraban todos en el mismo predio. No, no era eso. Sino que hay aquellos que tenían dos casas, vendían una. Amén, para ayudar a los hermanos que no tenían nada. Amén. Y entonces, en esa entrega, en ese mover del Espíritu Santo, donde cada uno, ¿verdad? Em, daba lo que el Señor colocaba, ¿verdad? En su corazón, pues encontramos a Ananías y Zafira que trataron de dar una imagen hipócrita de algo que no era verdad, ¿no? Y el Espíritu Santo, pues trató con ellos, porque había un mover fuerte dentro en Jerusalén con respecto a todo esto. Y era importante, ¿verdad? Que también que no ficara sin impunidad, ¿verdad? Sin castigo, aquellos que trataban de, 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 de- trataba de como si fuera una religión más. Amén. Y entendemos que el Espíritu Santo trató como trató y mucho temor entró en el corazón de dos creyentes de esa época. Entonces, como había tanto trabajo, encontramos, ¿verdad?, como el Señor también coloca en los corazones esos primeros diáconos. Y es muy interesante, requisitos de esos primeros diáconos, amén, requisitos. Y convido a usted que lea. Esos diáconos no eran personas que simplemente querían servir al Señor. No, 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 no. Debían dar, ¿verdad?, tienen unos requisitos que están preenchidos del Espíritu Santo, de buen testimonios, etcétera, etcétera. Y encontramos precisamente justo después al discurso y muerte de uno de esos diáconos que fue Esteban. Amén. Bem, testemunho na Judéia e Samaria do capítulo 8 até o capítulo 12, 25, a perseguição continua após Esteban. Já empezamos a ver como a igreja começa a receber a perseguição por causa, ¿verdad?, de Cristo. Sabemos, amém, que essa perseguição era também propósito de Deus, no sentido de que el Señor había falado de que eles tenían que levar o evangelho, ¿verdad? Pregar o evangelho, fazer discípulos até o confim da terra. E a igreja ficou durante bastantes anos em Jerusalém. Então Deus permitiu a perseguição para que eles salieran, fugiran, amém? E que o evangelho chegara até o confim do Império Romano. Ahí en el capítulo 8 encontramos a Filipe, el evangelista, como le llegó, ¿verdad? Y fue usado por Dios, el avivamiento llegó poderosamente en Samaria y después el Señor, el Espíritu Santo eleva a él al desierto. También encontramos en el capítulo 9 a conversión de Saulo de Tarso, amén, como Jesús se presenta diante dele y le dice, eu sou quien você persigue, ¿no? Y describe, amén, también a Ananías, que Saulo iba a sufrir por la causa de Cristo. Deus revela no capítulo 10 sua vontade aos gentios a través de uma visão, a conversão do gentio Cornélio, como, aleluia, os gentios são também, formam parte da salvação. E o testemunho de Pedro aos gentios no capítulo 11. No capítulo 12,
Vamos a encontrar muerte de Tiago, Poredores, Agripa, prisión de libertación de Pedro y cómo Dios juzga a este Herodes Agripa de una forma terrible. Do capítulo 13 até o capítulo 28, vamos a encontrar testimonios além, ¿verdad? ¿Hasta dónde? La primera viaje de Paulo, aquel concilio en Jerusalén, capítulo 15, la segunda viaje de Paulo, a tercera viaje de Paulo, do capítulo 18 até 21, y las provaciones de Paulo en Jerusalén, en Cesarea, y al final el viaje de Paulo a Roma, no capítulo 27 a 28. Vamos a ver un poquito de estas viajes. Amén. Son muy importantes, forman una parte importante del libro de Atos y los acontecimientos, ¿no?, que vivió el apóstol Paulo en estas viajes. La primera viaje llevó a Paulo y aquí puede ver un poquito cómo fue, ¿verdad? Esa viaje, lo que se conocería hoy como esa isla como Chipre, ¿sí? Valle de Turquía. Paulo y Bernabé de navío de su base en Antioquía, na Siria, para Chipre, entrando por Salamina y saliendo por Pafos. Ahí você va a encontrar, ¿verdad? Salamina y Pafos pertenece a Chipre. Y donde o procónsul Sergio Paulo se convirtió, de lá para la región que hoy sería Turquía, Perche, Antioquía da Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Después retornaban por la misma ruta y embarcaban de vuelta para Antioquía, donde João Marcos había retornado para casa en cuanto pasaban por Perche. A data era entre 45 y 46 después de Cristo. Amén. Segunda viaje de Paulo sería un poco más longe. 2 años después de esa primera viaje, Paulo llevó a Silas consigo. Ellos viajaron por tierra a partir nuevamente de Antioquía, revisitando las iglesias establecidas en la primera viaje y encontrándose con Timoteo en Listra. De esa región seguirán para la costa de Troade y de la navegarán para el norte de Grecia, entrando por Filipos. De Filipos seguirán para Tesalónica, después para Bereia, después para Atenas, hasta llegar a Corinto, donde permanecerán por 18 meses. La costa de Corinto embarcarán en un navío para Éfeso, después cruzarán el Mediterráneo hasta Cesarea, de Cesarea seguirán para Jerusalén, Damasco y finalmente de vuelta para Antioquía. Note que demoró 3 años. Un viaje que hoy en día serían días, ¿amén? Días, o tal vez menos. 3 años, amén, porque claro, ellos hacían un trabajo también apostólico, de capacitación, ¿verdad? Levantaban pastores y corregían, amén, lo que había que corregir. Más es interesante el trabajo misionario, amén. Y a veces uno quiere ser misionario y no tiene capacidad de hablar al vizinho que vive al lado. Y después queremos que el Señor nos use além dos mares, ¿ah? Bueno, tercera viaje, última viaje. Inicio de los 53 después de Cristo, Pablo y sus compañeros viajaron nuevamente por tierra para Galacia, Frigia, que es Turquía, para fortalecer a los hermanos espiritualmente y permanecerán por más de 2 años en Éfeso. Incidentes con los uribes de Diana de Éfeso. De Éfeso, Pablo fue para Filipo, Corinto, en el camino de Bota, embarcó en un navío que percorrió toda la costa de Troade de Asos. Mitilene, na ilha de Lesbos, Mileto, Rhodes, Pátara y finalmente una viaje marítima más longa a Tiro, pasando al sur de Ptolomaida, Cesarea para llegar a Jerusalén. Ven, sabemos que todo lo que era un territorio así romano, ¿verdad? Les encontraran pues culturas que no aceptaban al Señor, no aceptaban a Cristo y sobre todo, ¿verdad? Esos, especialmente donde habían templos, ¿no?, de otros dioses, pues se les tuvieran bastantes problemas, amén. Sobre todo cuando las personas se convertían y muchas de ellas, ¿verdad? Abandonaban esa religión, abandonaban las prácticas rituales, abandonaban los dioses, ¿verdad? Porque sabemos que la religión siempre fue un modo de ganancia, ¿sí? Siempre fue un modo de ganancia, una religión. Y ahí, ¿verdad? Cristo, como Él no, la religión es vida, ¿verdad? Hay libertad, las personas pues tuvieron persecución por causa de eso. Entendamos también que la religión y la cultura en esta época y desde siempre está muy ligada a las naciones, muy ligada con las personas, ciudadanos. O sea, prácticamente una persona dice, por ejemplo, yo soy español, ¿sí?
Ahora ya no tanto, pero hace 30 años dice que era español, era prácticamente dice uso católico. Amén. Porque la religión siempre ha estado muy ligada a la cultura dos países. A viaje de Paulo a Roma, el viaje para Roma, él fue arrestado en Jerusalén y así pasó los siguientes 2 años en prisión antes de apelar a Ocesa, un derecho legítimo que tenía como ciudadano romano. Y a partir de ahí, él va a ir para Roma. En este cuarta viaje, iniciado en otoño, era muy diferente del resto. Paulo tenía a Lucas con él, más estaba, ¿verdad? Estaba preso. El barco zarpó para una desatinada decisión de capitán de Creta y encontró con un viento huracanado y que los arrastró hasta la isla de Malta. Amén. Encontramos la isla de Malta, perto de Italia. Y al sur de Sicilia, en donde tuvieron que pasar 3 meses hasta que otro barco le llevó para Roma. Al llegar a Roma, él estuvo 2 años en prisión domiciliaria y continuaba pregando las boas novas de Cristo mientras esperaba el juicio diante de César. Amén. Porque lembremos que él, de verdad, apeló a César por ser ciudadano romano. Y yo peço perdón porque esta parte de aquí está en español. No acho que usted entendió. Peculiaridades, historias, perdón, ideas, características principales de este libro tan interesante como el libro de Atos, para leer con calma, con detenimiento. Amén. El relato histórico es selectivo, porque no abranche toda historia, ni toda geografía, ni todos sus líderes. Este libro de Atos se concentra en los misterios de Pedro y de Pablo, y no menciona otra vez un misionario en otras partes del mundo que se sabe que existía, ¿verdad? Como en Egipto, donde surgió una iglesia vigorosa en esa época. El propio Pablo narra y relató muchos de los eventos descritos en sus cartas. Este libro, como eso, no tenía título, ¿ok? Fue adicionado en el século II como Atos dos Apóstoles. Y ven, tiene un poco de confusión cuando se lee la historia. ¿Por qué? Ven, este era el segundo volumen y él no escribió las palabras Atos o Apóstoles. Porque primeramente no menciona otros ministerios de otros apóstoles. ¿Vos se notó que no fala de otros apóstoles? ¿Qué pasó con otros apóstoles? Parecería que otros apóstoles no hicieran nada, ¿vio? ¿Sí? ¿Qué aconteció con otros apóstoles y con todos aquellos que recibieron el Espíritu Santo, que sabemos que eran 120? ¿Qué aconteció con ellos en el aposento alto? Especialmente con los apóstoles y que tenían un llamado de Dios a hacer discípulos. No aparece, mas sabemos que eso no significa que no hiciera nada. Simplemente que el Señor, ¿verdad? Inspiró por medio del Espíritu Santo a que Lucas focalizara especialmente en la vida de Pedro y mucho más, ¿verdad? En la vida del apóstol Pablo. Eh, Podemos decir que este libro debería ser llamado Os Atos do Espíritu Santo. Ele fala muito mais sobre o Espírito Santo, amém? Mas não se limita ao Espírito Santo. No capítulo 1, verso 1 dice que no primeiro tratado ele falou das coisas de Jesus e, em outras palavras, agora Lucas continua a explicar a obra de Jesus Cristo para desenvolver a igreja em Jerusalém, Samaria, Ásia Menor, Grécia e Itália. Então, podemos dizer, eu acho pessoalmente así, que sería la obra de Jesús, ¿verdad? En su cuerpo. Claro que sí, por medio del Espíritu Santo. Y gosto mucho cuando el Espíritu Santo preenche a ellos, preenche do Espíritu Santo y ellos comienzan a pregar palabras, dice la palabra del Evangelio sin temor, a hablar de Jesús sin temor. Como son perseguidos y mismo así estando presos, Él continúa adorando al Señor en la prisión. Amém? Como eles continuam adorando ao Senhor, aleluia, em meio da perseguição. Mas também gosto muito quando o Espírito Santo impide a eles, proíbe a eles a chegar a um lugar. Amém? E como o próprio Espírito Santo leva a Filipe ao deserto, quando havia um avivamento em outro lugar, e talvez você e eu ficaríamos nesse avivamento, não? As pessoas se estão salvando e o Espírito Santo diz: não, agora você para o deserto a pregar uma só pessoa. Mas sabemos que essa pessoa, amém, que aquele eunuco, foi usado por Deus também para levar o evangelho, ¿verdad?, a seu país. A brevidad de este título, Atos, es atraente, mas carece de significado descriptivo. Y otros autores anteriores a Lucas, como Ciro Alexander o Grande, usaran ese título en sus obras. O sea, vamos a encontrar en literatura, ¿verdad?, anterior a Lucas, como Ciro Alexander, ¿verdad?
de Persia, usaron esa palabra Atos para describir un poco lo que acontecía en sus países. Atos é um documento missionário, tendo a grande comissão como a chave para sua estrutura. Sereis minhas testemunhos em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E esse é o propósito principal focalizado no livro de Atos. Dois centros geográficos marcam a narrativa: Jerusalém e Antioquia. Paralelamente a eles, dois apóstolos se destacam: Pedro e Paulo. Amém? Os discursos são prominentes em Atos: evangelístico, deliberativo, que foi o concílio em Jerusalém, apologético, verdade? A defensa do evangelho, amém? Discurso de Esteban, quando ele apresenta a defesa, e a defesa de Paulo também, e exortativo, quando Paulo, verdade, fala para os anciãos de Éfeso. Además, é rico em muitas referências do Antigo Testamento, você vai encontrar diferentes, desde o livro de Joel, Samuel, amém, Isaías, palavras comumente usadas para pregar, testemunhar a palavra de Deus, gentil, igreja, apóstolo, crer, bautizar, palavras nos dão uma ideia da atmosfera predominante no livro, amém? Principais eventos narrados em Atos: a ascensão de Jesus Cristo, o dom do Espírito Santo em Pentecostés. E posso adicionar também como o Espírito Santo preenche aos gentios, que o próprio Pedro fica surpreso. A defesa e a morte de Esteban, a conversão de Paulo, a visão de Pedro, o concílio de Jerusalém e a prisão e os julgamentos de Paulo, a viagem de Paulo a Roma, verdade? Passagens famosas escritas em Atos. A essência do sermão de Pedro em Atos. Irmão, esse sermão de Pedro, preenchido do Espírito Santo, é tão maravilhoso. Vamos a ler uma parte. Homens israelitas, ouvi esta palavra. Jesus de Nazaré, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, prodígios e sinais, que Deus por meio dele realizou no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis, e este entregue pela presciência de Deus. Vós o crucificastes pelas mãos de homens iníquos e o mataste. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Vamos a encontrar também a imagem dos primeiros cristãos. Então veio temor sobre todas as almas, né? Naquele momento que o Espírito Santo levou, matou a Ananias e Safira. Dice, e muitos prodígios e sinais eram realizados pelos apóstolos. Todos os que haviam crido estavam unidos. Amém? Estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades, bem, distribuíam dinheiro a todos conforme a necessidade de cada um. Perseverados unánimes todos os dias no templo e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo e diariamente. Aleluia. Oh Senhor, acrescenta à igreja aqueles que iam sendo salvos. Aí, novamente, não é um livro doutrinário, pero irmão, note aí a simplicidade de Deus. Deus acrescentava diariamente a aqueles que iam sendo salvos a sua igreja. E somente os cristianos que faziam? Perseveravam unânimes, partiam o pão na casa, comiam com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus. E diz, contando com a simpatia de todo o povo, porque eles não somente, verdade, se preocupavam por eles, sino também eram luz no meio do povo, ajudavam a pessoas necessitadas. A vida compartilhada pelos crentes e da multidão dos que haviam crido eram, dice, de um só coração e alma, e ninguém dizia que coisa alguma das suas posses era sua, mas tinham tudo em comum. Amém? E discurso, verdade, Esteban na sua própria defesa. A igreja de Antioquia, quando dice que os discípulos foram primeiramente chamados cristãos em Antioquia. E não era uma palavra precisamente bonita ou linda, não? Sino una forma de expreso. Después ficou como una palabra, pero en aquella época no era una palabra precisamente de honra, sino de desprezo. O que aconteció con Carcereiros de Filipo, lembra?
Cuando ellos comenzaron a adorar al Señor, y que hay un terremoto y se abrieron las puertas y él, que carcelero, quise tirarse a su vida, ¿verdad? Y Pablo dice, no, tira tu vida. Todos nos estamos aquí. Y aquel hombre dice, señores, ¿qué debo para hacer ser salvo? Creía en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y a tu casa. Aquel viaje también a Atenas, ¿verdad? Cuando Paulo falou con los atenienses que estaban lá, en todo percebo que sois muy religiosos, pues pasando y observando a vuestro santuario encontré un altar con esta inscripción ao Deus desconocido. Por tanto, aquel a quien vos adoráis sin o conocer, vos anuncio. Qué sabiduría, qué inteligencia espiritual de Paulo, amén, para aproveitar esa ignorancia dos gregos y verdad y falar de Jesús. A despedida de Paulo aos anciãos, quando ele escreveu, ou ele falou, pois não deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus, portanto, cuidado de vos mesmo e de todo o rebanho sobre a qual o Espírito vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. E a defesa de Paulo ante o rei Agripa, você crê nos profetas, o rei Agripa? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, você quase me convence a me tornar cristão. E Paulo respondeu, que me dera que não somente você, mas também todos os que hoje me ouvem fossem quase ou muito como eu, exceto por estas cadeias, por estas correntes. Amém? Novamente, por último já, leamos, amén, o libro dos Atos, el libro maravilloso da obra de Cristo a través de su iglesia, que no terminó, no terminó, este libro dos Atos no terminó, ainda continúa, amén, a través de su iglesia, porque Él vive y Él continúa haciendo su obra por medio do Espíritu Santo en você y en mí. La próxima semana vamos a entrar, aleluya, en las cartas apostólicas con la carta a los romanos. Atentado, que tenga una semana de victoria en Cristo. Paz y gracia do Señor.